Radio América Visión. América, Radio América Visión. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América Visión. América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Biblioteca. Amo los libros, porque no escapan por la puerta trasera, como los besos que alguna vez gocé. Los amo porque me embisten de momentos que siento haber vivido, porque no saben nada de mí y porque son míos. Reflexiones al amanecer. Solía escribir pegada a tu cuerpo, bañada de sudores. Solía no dormir lo suficiente y levantarme al ritmo de tu voz. Malgastaba el tiempo en que pude ser mejor recordada. Hoy lamento no ser tú, haberme perdido tu inocencia, ser esta mesa vacía sin tu presencia. Sigo siendo la misma ave rígida, ala cortada, que huyó de tu ventana, al golpe de una escopeta, cojeando de una pata. Sigo mutilada ante tu sombra. Y ahora solo soy en el silencio más incompleto, la sudorosa araña que no supo tejer el vínculo de amor entre tu piel y mi piel. Hola, hola, bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, el programa titulado La Poesía y el Cine, que se emite a través de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida a toda la audiencia de los 4 continentes. No se olviden, 12 horas para Perú y en el resto de los continentes a la hora que indique la emisora. Quiero agradecer su fiel sintonía a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y de la gerente general, la señora América Santiago. Hoy vamos a tener otra entrevista maravillosa con una poeta y escritora peruana. Ella es Lady Joana Loaiza Mendoza, ¿no? Ella es natural de Ica. Lady tiene una larga trayectoria ya en cuanto a publicaciones. Lady ha publicado 7 libros, poemarios, incluso cuentos, ¿no? Y ella ha sido la sensación en esta Feria Internacional del Libro, ¿no?, que se celebra en Lima, Perú. Bueno, Lady nos ha cedido una gran entrevista y incluso vamos a hablar de su más reciente publicación, que ha sido la sensación durante estos días de feria en Perú, que se titula Después de los Muertos, ¿no? Lady es comunicadora social, gestora cultural y escritora. ¿Cómo estás, Lady? Bienvenida ya a la franja cultural, la poesía y el cine, y déjame agradecerte profundamente por este espacio maravilloso que nos has dado para hablar de tu quehacer literario y poético, ¿no?
tu saludo cordial a toda la audiencia que nos escucha, Lady. Hola Héctor, es un gusto poder saludarte y a la vez saludar también a Radio Satelvisión y América Visión de Chile. Mi nombre es Lady Loaiza, como bien lo mencionas, poeta, escritora, novelista, gestora cultural, periodista, además aquí en la ciudad de Ica, en Perú. Muchísimas gracias, Lady. Es un honor tenerte, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos de querer empezar ya esta entrevista. Pero antes déjenme decirle que el poema que ustedes escucharon, que ha servido de cortina hacia la franja cultural, la poesía y el cine, se titulaba Biblioteca, ¿no? Y en el transcurso de desarrollo del programa vamos a ir escuchando algunos poemas más de nuestra invitada de hoy, Lady Loaiza Mendoza, ¿no? Lady, quisiera que nos hables cuándo te inicias, ¿no?, en este mundo tan maravilloso de la poesía y de la escritura, ¿no? De repente también nos puedes contar quién fue tu inspiración, ¿no? De repente en casa hubo algún modelo, el papá, la mamá, el hermano, el tío, el abuelito, ¿no? O se convierten pues a veces en un mentor de diferentes artistas, ¿no? Y también nos interesa mucho saber cuántos años vas haciendo poesía, ¿no? Eres una mujer muy joven y tienes ya una trayectoria muy buena. Cuéntanos, Lady. Y bueno, contarte que mi inicio en el tema de las letras fue muy chica, de muy joven. De niña, mi padre solía traer muchos libros en sus viajes. Recuerdo mucho a Julio Verne, la Ilíada, Homero, la mitología, poesía de César Vallejo, de Abraham Valdelomar, que es un poeta iqueño bastante bueno. Y luego encontrar en poetas como Blanca Varela, como Jorge Eduardo Eielson, como Magda Portal y tantos otros que inspiraron en mí un universo distinto cuando fui un poco más joven. Para empezar con poesía a los 13 aproximadamente, y hasta ahora creo que es algo de lo cual no me desconectaría jamás, que considero importante en la vida además de una persona que hace novela, que hace cuento, que hace crónica. La poesía es innata y es además parte de la inspiración, parte de encontrar la belleza de las palabras, la belleza de la vida, ¿no? A mí me gustan mucho los versos de Enrique Lin, porque escribió Estoy vivo, por ejemplo, ¿no? O los versos de Blanca Varela, un poema como una gran batalla, me arrojé en esta arena sin más enemigo que yo. Y así encontrar referentes en las páginas de los libros de poesía y tenerlas en una biblioteca cercana a uno lo llenan de inspiración y además de ganas de seguir escribiendo. Es un poco el inicio de todo. La poesía ha sido el inicio de la escritura, como también lo ha sido el periodismo para la novela, y en sí ha sido el botón de arranque para una experiencia narrativa que espero no termine nunca. Lady, hablemos de el proceso de creación. Ojalá nos puedas contar cómo hace Lady Loaiza, qué pasos utiliza, ¿no?, durante el proceso de crear una poesía a tu estilo, ¿no? Y hemos visto que tiene tus poesías un título general, Afrodita en invierno. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, el proceso de crear un poema es bastante diverso, por decirlo de alguna manera. Un poema puede nacer de un momento de ira, de un momento de contrariedad, de un momento de mucha rabia, de muchos sentimientos encontrados, en mi caso particular, como también en un momento de alegría, en un momento de regocijo. Es muy extraño porque son estos dos polos los que siempre me han llevado a querer construir poesía últimamente con la coyuntura de mi país, del Perú en este caso. Sentí mucha impotencia, mucha rabia, muchas cosas que
que surgía en el momento de entrar en política, que también me marcó muchísimo. Y me provocaba escribir sobre cosas como las que uno puede encontrar, por ejemplo, en los versos de Javier Heró, y encontrar también una forma de expresar distinto, ¿no? De vibrar distinto. Yo creo que la poesía también interpela en muchos casos, y esos son los momentos en los cuales a mí se me ocurre escribir, ¿no? Luego viene un proceso obviamente de corrección de texto, viene un momento de encontrarse con ese poema nuevamente, sacarlo a tomar aire, releerlo, reescribirlo. El hecho de reescribir en poesía es también muy importante, porque te vas dando cuenta que de pronto hay elementos que se pusieron en algún momento y que luego podrían ser reemplazados por otros. Y en mi caso, este proceso creativo de poesía, si se quiere llamar, pasa por varios filtros, por varias lecturas propias y ajenas, en las cuales uno se va dando cuenta de la construcción de este poema y depurando. Incluso yo tengo un libro que empecé aproximadamente con 180 páginas y al final terminó con 30 de poesía. Entonces, no siempre se publica o se termina de pulir lo que en un momento iniciaste. Muchas de estas páginas terminan en el tacho, y es porque así debe ser. Lady, hablemos del cuento. También incursionas mucho en el cuento, lo hemos visto. Y hay un título de que me llamó mucho la atención en la biodata que me agenció producción, es El origen del miedo, ¿no? Eh, Háblanos un poquito de este cuento, eh, cómo y dónde nace la idea de escribir este cuento, ¿no? En dónde lo ambientas, ¿no? Y cuándo se publicó. Coméntanos un poquito de esto, por favor. El origen del miedo es uno de mis libros más queridos porque, bueno, se reeditó más de 3 veces. Nació de una conversación que tuve con algunos narradores de cuento, y había la idea de hacer 13 relatos de cada región, y para esto iban a haber 13 narradores. En un principio me dijeron que sí, que iba el proyecto, y yo me puse de reto encontrar estos 13 relatos, encontrar temáticas para estos 13 relatos. Empecé a construir el libro de cuentos, pero sin pensar que el proyecto se iba a caer en un momento y que me iban a decir que ya no, que no iba más. Sin embargo, a mí me apasionó mucho la idea, porque de chica siempre me ha llamado mucho lo tenebroso, lo misterioso. He leído mucho a Edgar Allan Poe, y mucha de esta temática macabra me llamaba la atención. Entonces construí estos cuentos con la idea de hablar también un poco de los mitos y tradiciones que yo encontraba muy cerca aquí en Ica. El caso del monstruo de Parcona, que fue un caso emblemático, las leyendas de la Huacachina, pero contada de otra manera. Hablar, por ejemplo, de los gallos, que es también una tradición bastante neta. Hablar de la muerte, evocar estos episodios de del encontrarse con uno mismo, pero a la vez también batallar con los fantasmas, con los misterios que acarrean una serie de cosas que a veces uno no se puede explicar. Y entonces el origen del miedo surgió de esta suerte de obsesiones primigenias con la literatura, y me hizo muy feliz poder terminar este libro y poder reeditarlo, y que esto le haya motivado, le haya movido a muchos jóvenes, a muchos escolares, porque fue el primer libro que fue parte y es parte del plan lector de muchos colegios. Está ambientado a épocas muy actuales, a épocas muy contemporáneas, pero también arrastra y acarrea leyendas urbanas, ¿no? Mitos que han sido creados, las brujas de Cachiche, por ejemplo, ¿no? Pero desde la vista, desde la mirada de Julia, que era una bruja emblemática, y sus familiares actuales, ¿no? Entonces hay mucho de crónica en este libro de cuentos, que es parte también del ejercicio periodístico que hago, de la investigación. Y en El origen del miedo podríamos decir que se juntaron muchas herramientas literarias aprendidas, pero a la vez también fue la primera vez que yo hacía
narrativa y fue publicada en el 2014. La segunda reedición fue en el 2017 y la tercera hace poco en el 2018. Lady, hablemos un poquito de la terapia. Sabemos que durante esta pandemia que ha sido la más cruel sobre la faz de la Tierra, ¿no? El COVID-19 ha afectado a mucha gente, ¿no? Se ha llevado a seres queridos, amigos, en fin, pero ha dejado secuelas muy fuertes, ¿no? Como podríamos hablar, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? El estrés, en fin, tantos casos que ha dejado ya esta pandemia que gracias a Dios sentimos que ya se está yendo y ya estamos entrando a la fase, o estamos en la fase de la endemia ya. ¿Tú podrías recomendar a la gente que puede consumir poesía para de esta manera superar, curar, ¿no? Esos males que nos ha dejado la pandemia a causa de ese confinamiento que ha sido muy cruel, ¿no? Se habla de que muchos autores, muchos especialistas hablan de aplicar a la poesía como terapia, ¿no? Y también recordemos que la, la poesía pues tuvo un auge increíble durante el confinamiento, ¿no? Yo creo que la poesía ya estaba a muy poco de desaparecer, muy poco se consumía la poesía y claro se producía, pero no creo que haya asistido mucha gente en ese entonces que era presencial, ¿no? Y durante con la llegada ya de la pandemia vimos una movida increíble, ¿no? Y han salido muchos poetas nuevos ahora, ¿no? Y también ha habido un movimiento poético a nivel mundial muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Entonces, con esos antecedentes, ¿qué nos puedes decir si la poesía se puede aplicar como terapia hoy en día? Y sí, yo creo que la poesía, de hecho, es una de las mejores terapias que existen en la vida. A mí me funciona mucho leer poesía, escribir poesía, sobre todo leerla, porque me conecta con esa inspiración, con esa belleza de la palabra, con esos momentos mágicos en los cuales un poeta pudo haberse sentado a crear. Me imagino, por ejemplo, a Martín Adán creando un poema en la clínica, que era donde él iba a internarse y a aislarse de todas estas cosas. Me imagino a Blanca Varela escribiendo en París y luego en Lima y en Puerto Supe. Me imagino a Jorge Eduardo Eilson haciendo estos nudos, porque él era artista plástico además, y de pronto imaginando un poema, ¿no? Entonces la poesía es tan rica, tan minuciosa, tan detalle, tan sensibilidad, pero a la vez también dureza. Y para mí me ha significado muchas veces el salvarme de situaciones difíciles, ¿no? Si yo no hubiera escrito poesía, no sé qué hubiera hecho, pero creo que es algo que le falta mucho al mundo, sin lugar a dudas. Lady, volvamos a hablar de la pandemia, ¿no? Eh, Durante esos confinamientos que han sido extensos, ¿no? No sé si tú nos puedes contar, ¿no? ¿Cómo es que tú recibes el confinamiento? ¿Cómo ves tú en ese momento al movimiento poético en el Perú? ¿Crees que se comenzó a disparar la poesía durante la pandemia, ¿no? Y en un caso muy particular, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿qué no puedes decir? Eh, si ha sido para usted, ha sido arrestado producir poesía durante la pandemia, o cree que ha sido muy ventajosa esta pandemia, sobre todo el confinamiento, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso, Lady? Yo creo que cuando empezó la pandemia muchos no sabíamos qué hacer exactamente, porque todo nuestro mundo giraba en torno a una presencialidad
En su mayoría, pese a la tecnología, teníamos que ir a trabajar, teníamos que hacer muchas cosas presenciales y de pronto el encerrarnos en una pandemia fue como también obligarnos a inventarnos cosas para no aburrirnos, ¿no? A empezar a revisar qué cosas podíamos hacer. Bueno, yo he sido siempre muy hogareña, entonces para mí no era muy difícil quedarme en casa, sin embargo, ya en casa había muchas cosas que no cuajaban, más el convivir tanto tiempo con el trabajo remoto y varias cosas que normalmente uno hacía afuera, ¿no? Entonces, eh, al menos me pareció que hubo mucha más posibilidad y oportunidad para que la gente se encontrara consigo misma, como también se desesperara de sí misma, ¿no? Ambas cosas. En mi caso, incluso en el canal de YouTube que tengo, Lady Loaiza con doble Y, empezamos a hacer cuentacuentos, empezamos a leer poesía. Yo recuerdo que empecé a revisar cada libro que tenía, tengo muchos libros de poesía, y entonces un día narrábamos a Antonio Cisneros, otro día leíamos a Emily Dickinson, otro día leíamos a T.C. Eliot, entonces había una amalgama de cosas por hacer y yo preferí también imbuirme en poesía muchísimo, que fue una de las cosas que me pareció. También fue replicado en varias plataformas, incluso en Spotify. Empezamos a grabar podcasts de poesía. Bueno, he sido locutora hace algunos años en Radio Corazón, Radio Romántica, y este manejo de la voz pues también de alguna manera ayudaba para trasladar la poesía a la radio, que fue una de las cosas que nos fascina hacer. Así que en realidad la poesía estuvo muy presente en la pandemia en muchas plataformas digitales y creo que empezó a consumirse un poquito más, pero siempre se ha dicho que la poesía es como que muy exclusiva, como que muy un público muy chico, pero esto va creciendo y debería ser así porque la poesía salva muchas cosas que la vida nos hace perder. En esta parte del programa, estimados oyentes, vamos a deleitarnos con otra de las poesías maravillosas de nuestra invitada de hoy, Lady Loaiza Mendoza. Adelante, estudios. Jardín interior. Vienes como un alarido de parto sin anestesia, arrancando mi carne a mordiscos, tocando mis bisagras adustas por tu nombre. Vienes, amaneciendo o anocheciendo, como una arritmia cardíaca que no sé controlar. Intento mirar hacia adentro de este equinoccio que paraliza el momento, en el claroscuro de tu recuerdo, en esta orgásmica ternura y el sabor de tus pétalos que rozan y penetran mi jardín interior en cada tiempo, llenando de aromas este amor que ahora ha dejado de doler. Unos ojos blancos inundan mi sueño, tu boca prolifera la sangre que cae en mis labios, te arranca la vida mi adiós, mi cuerpo se muestra fuera de toda escena, ya no estoy, ya no estás, en la vida ni en la muerte. De todas las causas, tu olvido es la mejor. Tus ojos blancos inundan mi sueño, larvas negras cavan hoyos en las palmas de mi mano, mutilada avanzo por la ruta de tus odios. Mis dedos, poco a poco, se desprenden de la verdad. El tiempo desciende, 2 pisos atrás, evoco ese tiempo sin tiempo, eras feliz, no ha sido culpa mía, un coágulo escapa de mi boca, el tiempo jamás regresa. Lady, hablemos de esta Feria Internacional del Libro que se viene o se desarrolló ya en Lima, Perú, en la capital, ¿no? Y han asistido gente de distintos países, grandes literatos, ¿no? Con su presencia han motivado al público a asistir a esta feria y nos alegraba mucho ver que la gente ha comprado ejemplares y ha comenzado a leer, ¿no? Eso es muy bueno que esta feria ha traído la Feria Internacional del Libro y ahí pues hemos tenido tu presencia, ¿no? Entonces yo al ver los medios, ¿no? A través de la crítica literaria que es un portal muy bueno, que nos informamos
quienes están exhibiendo su material nuevo, ¿no? Y encontramos pues a su obra, su más reciente obra, ¿no? Después de los muertos. Lo he leído, uf, es un, es un testimonio muy bonito, ¿no? Cómo corre la obra, muy interesante, lo recomiendo que lo lean después de los muertos, ¿no? Y bueno, quisiera que expliques a la audiencia de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, de los cuatro continentes, en qué está basada después de los muertos, ¿no? Y la inquietud, ¿en qué tiempos la describes a esta novela? Adelante, Lady. Bueno, yo empecé publicando un libro de crónica y relato que fue Más allá del alma en el año 2009. Luego en el 2011 publiqué el libro de poesía Placeres y Delirios. En el año, a ver si echamos memoria, en el año 2014 publicamos El origen del miedo, que fue mi tercer libro de relato. Y luego vino Árbol Desnudo con Lustra Editores en el 2017. En el 2018 publicamos Afrodita en invierno. Y en el 2019 viene mi primera novela, que es parte de una trilogía, que es Cuerpo de Agua. Y la pensé como una trilogía porque tenía que tener un personaje central, una investigadora. En este caso era una mujer, es una mujer, se llama Alma González, que es el personaje central de esta trilogía novelesca, que además es novela negra porque es un subgénero que me gustó muchísimo, el género policial, la investigación, además trata mucho de temas pasionales, se conflictúa entre la crisis social, el conflicto social que vive nuestro país. Y luego viene después Los Muertos, que es la segunda de la trilogía. Y después Los Muertos la pensé como una novela política también, porque trata mucho de los entramados del poder político detrás de bambalinas. Está inspirada en muchos personajes de la vida real. Hay un exalcalde que yo conocí muy de cerca cuando fui periodista, y me impactó mucho el perfil novelesco que tenía y que tiene además, ¿no? Entonces, en la novela se refleja muchas de estas cosas. La novela empieza con una violación, que es un tema de violencia de género bastante fuerte que vive el Perú y toda Latinoamérica en sí. Entonces me tocaron muchos de estos temas, llevar al límite a los personajes, la psique de los personajes, entrar en ese otro yo, en ese momento de ira que puede coger a las personas y no saber qué hacer. Ahí no hay héroes, hay antihéroes, y es una trilogía que va para largo. Yo espero llevarla al cine en algún momento, pero parte con esta novela, con Cuerpo de Agua y con Después Los Muertos. Uno la puede leer de manera individual sin, necesitar leer de principio a fin. Los juegos de tiempos es algo que me apasiona mucho a lo Cortázar y espero continuar. Lady, hablemos de la Feria Internacional del Libro Abraham Valdelomar, ¿no? Esta feria, estimados oyentes, se desarrolla en Ica, ¿no? Y Lady, como decíamos al inicio en la presentación, ella no solo es escritora, sino que también es gestora cultural, ¿no? Y ella es organizadora de esta famosa Feria Internacional del Libro Abraham Valdelomar, ¿no? Lady, infórmanos cuántas ya ediciones ya tiene esta feria en Ica, y en qué fecha, en qué mes se desarrolla, para que los poetas, escritores que están en sintonía de la poesía y el cine puedan asistir y aportar con sus publicaciones y enriquecer más a todos los visitantes que son amantes de la lectura, ¿no? A la vez, cuéntanos qué objetivos busca difundir la Feria Internacional del Libro Abraham Valdelomar en Ica. Bueno, la Feria Internacional del Libro de Ica es una feria que hacemos con mucho cariño.
durante 5 años aquí en Ica, al sur de Lima, 4 horas exactamente. Empezamos creando una asociación cultural, el Conde de Lemos, que presido actualmente. Y empezó muy chica la feria, atrayendo a 20, 30 expositores. El último año cerramos con 57 expositores a nivel nacional, cerca de 100 actividades culturales y más de 70 invitados de todo el país, invitados internacionales también a través del online. Y la hicimos de manera presencial, cosa que fue maravilloso. Tuvo cerca de 100.000 personas en los 15 días de duración. Y es una feria que busca acercar al lector con el libro, al lector con este autor físico que se hace presente y que conversa y que dialoga y que cuenta su proceso creativo y que le preguntan y él responde. Entonces es una sinergia muy linda entre el libro, el lector y el autor, ¿no? Que nosotros buscamos crear, además de fortalecer la industria editorial que durante la pandemia ha estado bastante golpeada. Esos son los objetivos de la feria, que nace como una intención particular de muchos escritores, pero que luego se convierte en un pedido colectivo de la sociedad, ¿no? Tenemos un grupo muy bonito en el Facebook, Feria Internacional del Libro Aramal del Omar, y en el que se han juntado muchas voces que cada año van creciendo para darle más vida a este festival internacional, esta feria internacional que ha surgido a razón de que Ica es una ciudad que lee, es una ciudad que tiene muchos escritores vivos, como también ha tenido leyendas que siguen perennes, como lo es Abraham Valdelomar, nuestro gran referente, como lo es también Gregorio Martínez, y como lo son muchos escritores que están en este momento dando que hablar y haciendo obra, que es lo más importante. Lady, te voy a hacer la pregunta del millón sobre la poesía y el cine, ¿no? ¿Qué opinión te merece tú como comunicadora, periodista, escritora, poeta, ¿no? ¿Qué opinión te merece ver que el cine se fusione hoy en el Perú, ¿no? Con la poesía? A mí me parece fundamental vincular la industria cinematográfica con los asuntos literarios, ¿no? Eh, de hecho, el cine es una buena forma de diversificar la cultura, ¿no? Y si tuviéramos más cine con más contenido, habría muchas cosas más ricas que ver. De hecho, extraño mucho las películas con contenido. Y a pesar de que hoy la inmediatez nos hace migrar a plataformas digitales como Netflix, Amazon, tenemos opciones, ¿no? Y dentro de esas opciones está también la posibilidad de que el cine tenga herramientas de apoyo a la educación que permitan al ciudadano encontrar mejores herramientas incluso desde el colegio. ¿Por qué no vincular el cine con el plan lector y los autores y las películas y la producción que se puede hacer desde una agenda país con mirada cultural integrada? Me parece que esa podría ser una buena medida, una buena opción desde los gobiernos, tanto nacionales, regionales y locales, para poder fortalecer la educación con una mirada integral y cultural participativa, ¿no? Donde estén los productores cinematográficos, donde estén los escritores, donde estén los docentes, el público, y amalgamar toda esta suerte de sinergia por potenciar temas tan esenciales como son la poesía y la literatura. Lady, sabemos que ha sido catalogada en España, ¿no? En la colección por 8 centurias. Háblanos de este suceso tan especial. ¿Qué experiencia te deja, mujer? Sí, bueno, fui antologada por 8 centurias en España y fue para mí una sorpresa que 3 poemas míos hayan sido seleccionados para esta antología. No escribo poesía hace ya algunos meses porque estoy imbuida en las novelas, en esta trilogía. Sin embargo, tengo varios escritos que no han sido publicados, que espero luego de las novelas retomar. Para mí la poesía ha significado mucho
leo actualmente mucha poesía. La experiencia de Ocho Centurias fue muy buena. Me abrió un panorama de leer también a otros poetas latinoamericanos, latinos, que están en diversas partes del mundo, porque si algo nos da la literatura es también no tener fronteras, ¿no? Yo escribo de Ica, como también escribo de La Habana, como también escribo de México, como también escribo de, vaya, muchas partes, ¿no? Porque la literatura es universal, nos unifica, nos trasciende, y eso es algo bastante fundamental. En octubre estaré haciendo un periplo, Dios mediante, por Madrid, y espero que esta corriente de escritura nunca acabe, ¿no? Es más, reencontrarnos con escritores nos hace también llevarnos grandes lecciones, ¿no? Porque es una retroalimentación, es un compartir con muchas otras experiencias en las cuales la literatura sigue siendo parte importante de la vida. Hay un tema muy preocupante que aquí en el programa le hemos llamado la crisis lectora. Esta famosa crisis lectora, ¿no? que nos preocupa mucho, ¿no? ¿Cómo ves tú al lector de hoy? Antes se consumía mucha literatura y estaba dentro de la canasta familiar. ¿Tú crees que se siga dando hoy en día? Bueno, a ver, yo creo que la crisis lectora que hoy se vive es porque también la lectura de hecho no está dentro de la canasta, ¿no? O sea, la gente sale a comprarse pan, a comprarse leche, a comprarse huevos, y no necesariamente sale a comprarse libros todos los días, ¿no? Entonces es algo que eventualmente se hace, pero no es un hábito todavía casi diario, no es una costumbre, no es para muchos una necesidad. A mí me ha pasado en la ciudad donde vivo que podíamos también ser invitados a diversos medios locales, y muchos decían, pero hablan de ferias de libros y eso nos da de comer, ¿no? Entonces hay mucha resistencia también de mucha gente. Pero también hay cosas maravillosas que suceden, como tener una feria de libros llena, ¿no? O sea, sí hay también del otro lado. Y gente que se empieza a motivar cuando ve que otros están leyendo. Es como un hijo. Si tú tienes un hijo y tú agarras un libro, ese niño en algún momento va a agarrar un libro y también lo va a hacer, también va a leer. Entonces son cosas que se contagian, ¿no? Y si nosotros empezamos a contagiar esas experiencias, esos hábitos, esas formas de vida, esto va a ser una cadena. Y yo creo que eso también debe partir no solamente del gobierno, sino también desde la familia, obviamente, desde los hogares, desde las personas, desde los hábitos que tenemos, y fortalecer necesariamente los aspectos curriculares en la educación para que estos incluyan a su vez libros que llamen mucho más la lectura. No es lo mismo obligarle a un niño a leer a rajatabla una obra literaria clásica, que este niño de pronto agarre un cómic y empiece a gustarle leer cómics, y que luego se ponga a leer a autores como Carpentier, como Lezama, como Faulkner. En fin, es parte del descubrimiento que va haciendo el niño, pero a gusto, no algo que le impone, ¿no? Y me parece que eso es algo que podría mejorarse desde la enseñanza, desde la niñez. El leer y empezar a hacerlo es un explorar, es un voltear, es un mirar que me gusta para luego volverme vicioso, algo así, ¿no? Y es lo que luego los lectores terminamos siendo, que hasta compramos libros que no leemos, pero porque en algún momento lo haremos, pero están ahí porque nos gusta, ¿no? Y ese hábito no nace de la noche a la mañana, sino es parte de una construcción de sociedad que queremos ser. Bueno, ya antes de llegar a la parte final del programa, la poesía y el cine, que se emite todos los miércoles, 12 horas para Perú, y en el resto de los continentes a la hora que indique la emisora. Bueno, vamos a deleitarnos con otro de los grandes poemas de nuestra invitada de hoy, Lady Loaiza Mendoza. Adelante, estudios. Dolor profuso que palpa la melancolía. No tengo día y esta noche me pesa como una camisa de fuerza amarrando mis palabras. No existo en el diccionario,
No estoy en la lista de espera. Me encuentro abrazando una idea en este pedazo de tiempo que ha escapado del sistema. La creación es una lucha insurrecta, dolor profuso que palpa la melancolía. El agujero en mi carne se agranda, el goteo salpica la nostalgia que reza una débil plegaria. En el borde de todos mis deseos constelados, anhelando comer en tu mesa. Dolor profuso que palpa la melancolía, el cuerpo frágil se desangra, latiendo solo, sin más enemigo que tu cabeza de fuego, galopando con falsas promesas. Y entonces, ¿qué pasará? En la litósfera, morirá tu mano con su ajena tristeza. Seguramente otra vez las aves rapaces habrán alzado vuelo antes que tú, y al tiempo de partir, la ira y la codicia no habrán terminado. Bueno, Lady, quisiéramos hablar un poquito más, describir un poquito más de nuestra invitada de hoy, para que nuestra audiencia te conozca, ¿no? Quisiera que nos cuentes, nos describas quién es Lady Loayza Mendoza. Bueno, Lady Loayza Mendoza, aparte de ser poeta, escritora, si se quiere decir, de novelas, de cuentos, relatos, crónicas, actualmente soy vicedecana nacional del Colegio de Periodistas del Perú. Fui decana hace muy poco. Trabajo en entidad pública como comunicadora social. Tengo un máster en dirección de comunicación corporativa en la Universidad de Barcelona. Soy gestora cultural. Hacemos aquí la Feria del Libro. Me desempeño diariamente en la gestión pública, pero no dejo tampoco la vida política. Estoy postulando un cargo de regidora provincial aquí en Ica. Doy cursos también de oratoria, he sido docente, estamos haciendo ahora un curso de redacción y narrativa. Entonces, los trabajos, los quehaceres son diversos, pero siempre queda este ánimo de hacer algo más por la sociedad que somos. Y en ese quehacer, pues nos imbuimos hasta el final. No dejo las cosas a medias. Estoy abocada también a lo que es mi tercera novela próximamente. Y después de Después los Muertos vendrá una más. Así que posteriormente tendremos novedades en el cine, ojalá. Es parte de un proyecto. Yo creo que uno se construye los sueños a base de trabajo y disciplina. Y la cosecha viene luego. Viene luego después del esfuerzo, el sacrificio, las ganas, el ímpetu que le ponga uno a cada cosa que haga. Ya llegando a la parte final de la franja cultural, la poesía y el cine, Lady, cuéntanos brevemente sobre tus futuras publicaciones y proyectos que se vienen, ya a corto o largo plazo. Cuéntanos para que la audiencia esté muy atentos a tus publicaciones, a tus proyectos que se vienen. Y bueno, como ya les había comentado, los proyectos que se vienen son buenísimos. Yo siempre digo que lo más importante es tener vida y salud para poder hacerlos realidad. Uno puede soñar mucho, pero de pronto la vida se va y todo se acaba. Sin embargo, los libros son algo que nos trasciende. Y ojalá poder llegar al momento de escribir el libro que siempre quise escribir, que no ha llegado todavía, que han llegado muchos buenos libros, pero hay una búsqueda constante de mantener, de reencontrar, de perfeccionar esta voz propia y ese espacio único que uno tiene, nunca lo debe perder. Y yo creo que eso vendrá con el tiempo. Espero seguir escribiendo siempre. Y pueden encontrarme en YouTube como Lady Loayza con doble Y, en el Facebook también. Después Los Muertos va a estar también en plataformas digitales. Actualmente está en las librerías del Perú. Y tenemos, varias publicaciones. También soy columnista de Diario Correo. Espero seguir escribiendo las columnas cada domingo, que son además una cosa interesante. La sección se llama La Verdad Incómoda. Y de verdad el periodismo incomoda, de hecho. Así que vamos en esa línea. Muchísimas gracias, Lady Loayza Mendoza. Ha sido un honor y un privilegio hablar contigo sobre tu quehacer poético y literario.
¿no? La Franja Cultural, la Poesía y el Cine, y todo el equipo de producción de Perú, te damos infinitamente gracias, ¿no? En esta parte del programa también queremos enviar un saludo a la licenciada Liseta Naya Milla, quien se identifica mucho con Lady Loaiza, grandes amigas, trabajan en una institución, me parece, juntas. Antes de grabarse este programa, Liz nos pidió que hiciéramos llegar su saludo cordial y las felicitaciones por esos logros que vas alcanzando y dejando al Perú muy en alto. Bien, hemos cumplido ese saludo. Bien, Lady, muchas gracias, y tus palabras finales hacia la Franja Cultural, la Poesía y el Cine. Agradecerte a ti, Héctor, por la entrevista, a Satélite Visión y América Visión de Chile, a Radio. Gracias, Héctor Marreros, por esta cortesía. Te mando un fuerte abrazo y ojalá algún día estar por Chile también, visitando y conociendo mucho más de estos lugares. Yo creo que el viajar es algo que conecta mucho a los escritores con la creación, con el mundo, con esa inspiración, como decía Osvaldo Reynoso, que era un gran escritor peruano. Para escribir hay que hacer 3 cosas, ¿no? Escribir, 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 leer, leer, leer y vivir intensamente, ¿no? Y a mí me gusta hacer las 3, de hecho. Así que un gusto y un abrazo para todos ustedes. El gusto ha sido para nosotros, te agradecemos mucho, Lady, y esperamos que próximamente ya estemos teniendo una nueva conversación de tu próximo proyecto, ¿no? Y nos gustaría también quizá en algún momento llevar al cine una de tus novelas, que es muy bonita. Me interesa mucho Después de los Muertos. Lo recomiendo que lo lean, muy interesante, ¿no? Estimados oyentes, ya hemos llegado a la parte final del programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine, programa que se emite a través de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile. Mi agradecimiento profundo a cada uno de ustedes por su fiel sintonía, y a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y del gerente general, la señora América Santiago, y de todo el equipo de producción de Perú. Bien, la recomendación del caso siempre de todos los miércoles: no bajen la guardia, ¿no? Oremos mucho, ¿no? Para que el mundo llegue a su normalidad, ¿no? Querámonos mucho hoy en día. Hoy la vida anda muy agitada. Esto ha sido todo por hoy. Héctor Marreros será hasta la próxima edición, que vendré con un nuevo invitado. Muchas gracias, permiso, chao, chao. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.